Directo, comunicación, como les decía, con Francisco Álvarez Cascos. Paco Cascos, buenos días, ¿qué tal estamos? Buenos días. Todo bien, me Encantado de imagino. saludaros otro día más. Encantados nosotros también de que estés aquí con nosotros y de poder charlar un rato contigo. Tenemos al presidente del Principado, Adrián Barbón, muy emocionado con las comunicaciones. Parece que en el 2023 vamos a ahorrarnos un poco de tiempo en nuestros viajes, pero se le olvida al señor Barbón que su partido, el Partido Socialista, llegó a votar en contra de la variante de Pajares hasta en 6 ocasiones. ¿Cómo Bueno, cambian los tiempos? se les olvidan muchas cosas. Se les olvidan muchas cosas porque el expediente de la variante de Pajares se inició en la Junta General del Principado en el año 93. 93, va a ser 20 años ahora. No, va a ser 30 años 30, ahora. justo 93 al 23, 30 años. Se inició con una proposición de ley de Izquierda Unida. De esa proposición de ley de Izquierda Unida salió una ley en el año 96 con el gobierno del Partido Popular que instaba que la variante de Pajares en el plan socialista, que no la incluía, de Borrell, fuera una inclusión urgente, fuera un corredor urgente. A partir de ese acuerdo, de esa legislatura del 96 al 2000, pudimos poner en marcha el proyecto de la variante de Pajares que se licitó en el año 2003. Todo eso se hizo con el voto en contra 6 veces, 6 de los representantes socialistas en la Junta General del Principado, en el Congreso y en el Senado. De todo esto se han olvidado. Y cuando la obra se inicia, en el año 2009, estaban calados los 2 túneles de 25 kilómetros. Calados quiere decir terminados. Y nos tendrían que explicar qué ha pasado desde el año 2009, en estos 12 años, para que todavía no esté en servicio. Para que todavía no esté en servicio. ¿De qué les tenemos que dar las gracias? ¿De los retrasos? ¿De que esta obra que podía haber estado en servicio en el año 2010, 2011, 2012, en función de circunstancias presupuestarias o técnicas, ahora en el año 2021 no sepan si se va a inaugurar en el 2022 o en el 2023, pero ¿de qué les tenemos que dar las gracias? En términos objetivos a los asturianos, a los asturianos, a los responsables socialistas. Yo realmente ya no me sorprende nada, porque ya lo he visto todo a lo largo de todos estos años. Y todo esto es sin hablar de lo que ha sucedido con el proyecto, porque no tenemos ni tendremos un proyecto de alta velocidad. Y yo por eso, Rafa, creo que cuando el espectáculo es el que dieron hace 3 días, con esa llamada inauguración, que es simplemente un paseo por la obra, paseos que se daban durante todos estos años a diario, todos los trabajadores que estaban en los túneles de la variante, a mí lo que me trae de verdad a mis pensamientos es la reflexión profunda que supone todo esto. Y es que en esta generación en Asturias, en esta generación en la que vivimos en estos últimos años, en Asturias, estos gobernantes están desmantelando lo que nos costó mucho conseguir. La variante de Pajares, el Metro Tren de Gijón, el Instituto Oceanográfico, la Comandancia de la Guardia Civil, las térmicas de Lada y Soto de la Barca, Alcoa, estos días el cuadro de Goya. Y a cambio, ¿qué es lo que nos dejan? Nos dejan y nos traen la oficialidad y el lobo. Y para mí esta es la reflexión profunda que el show de la variante de Pajares de hace 3 días me trae a mis pensamientos. Lo que ha cambiado en una generación en Asturias. Antes luchábamos para que se trajeran cosas, unas veces nos las daban y otras no. Y cuando hemos conseguido todo esto que he citado, ahora nos lo llevan o nos lo desmantelan y a cambio nos dejan como grandes temas, como grandes logros de su gestión, la oficialidad y el lobo. Y yo creo que esta es la verdadera radiografía de lo que está ocurriendo en el fondo de los problemas del gobierno que tenemos y, por supuesto, con la complicidad
de los medios de comunicación que no hacen el análisis que tienen que hacer de esta situación, porque estas informaciones las tenemos a la vista todos. Esto pasa todos los días y lo vemos cualquiera que observe el paisaje, y la sociedad asturiana pues está adormecida, está soportando esto, y claro, por eso Asturias está a la cola. Asturias no está en las estadísticas del INE por el medio ni en la cabeza, no, está a la cola pues por méritos propios de los gobernantes que tiene, y por el adormecimiento y la pasividad del conjunto de la sociedad, que algún día dirá basta ya, y tendrá que decirlo. Hubo un intento en el año 2011, se frustró en el año 2012 con la pinza PP-PSOE, pero alguien, y en algún momento volverá a decidir, hasta aquí hemos llegado los asturianos. Coincidimos, obviamente, en esta situación, ese análisis de la situación de Asturias, y es verdad que la sociedad asturiana está adormecida o quizás acomodada, porque esa tela de araña que han tejido durante tanto tiempo con las subvenciones, el salario social y todo aquello, pues desemboca en lo que vivimos ahora, en una sociedad desilusionada, que se deja llevar, que con la boca pequeña pues reconocen que solamente nos pueden llevar estos dirigentes al precipicio, con los chavales teniendo que marcharse de Asturias en busca de una salida laboral, con una situación francamente preocupante. Pero hay que reconocerles, Paco, que venden muy bien lo poco que hacen y que bien esconden lo mucho que no hacen. Seguramente con la complicidad de esos medios de comunicación, pero tiene su mérito, ¿eh? Tiene su mérito. Bueno, yo que venden bien lo dudo, porque yo creo que lo que están haciendo son chapuzas diarias. Lo que yo veo con mis ojos y lo que ve la gente cuando te paras por la calle y hablas son chapuzas. El acto del otro día es una chapuza. Subirse a un tren a inaugurar algo que no saben cuándo se va a poner en funcionamiento para el resto de los asturianos, la gente con sentido común sabe que es una gran chapuza, que es un gran engaño. Pero es que por detrás de eso, por detrás de este esfuerzo por centrarse en la propaganda, porque no tienen otra, ni saben ni tienen otra cosa que ofrecer. Si hablamos de la variante de Pajares, el gran problema de la variante no es que en el plano ferroviario sea un churro ferroviario, como acertadísimamente y metafóricamente definió mi compañero Pedro Leal en un artículo de prensa ayer. Es un churro ferroviario. Pero es que el gran problema de la variante que tenemos todos los asturianos delante es, uno, no llega a Oviedo, se queda en Pola de Lena. Dos, no es una línea de alta velocidad para viajeros como la del resto de las capitales españolas. No se parece en nada a ninguna de las capitales, ni a Sevilla, ni a Málaga, ni a Valencia, ni a Barcelona, ni a Zaragoza, ni a Valladolid. No tiene nada que ver para los viajeros. No habrá más que comprobar los tiempos cuando pongan a la venta los billetes. Y no tiene vías de ancho europeo para el Musel y para Vilés, como el resto de los principales puertos españoles, y dicen que es una solución excepcional para Asturias, excepcionalmente mala, porque ¿por qué pueden llegar las vías de ancho internacional al puerto de Barcelona, al de Valencia o al de Bilbao, y no llegan al Musel, con niveles de tráfico similares? ¿Por qué? ¿Por qué este agravio? Es que el agravio que está haciendo el gobierno a Asturias y a los asturianos es descomunal, y lo tenemos delante de los ojos, y lo vemos con claridad, y al final todo esto, la propaganda no lo encubre, no lo esconde, no lo puede tapar. Lo que falta es la capacidad de reacción, y ahí es donde hay, pues no sé, una pasividad que algunos en el año 2011 movilizamos para reaccionar frente a ella, que la anuló una pinza de un pacto que entonces se llamó el Pacto del Duerno, y que yo espero que esto vuelva otra vez a tomar el protagonismo en la conciencia de los asturianos, que es la solución. Si todas estas cosas se solucionan cuando los asturianos tomen conciencia, como lo que está pasando estos días en el tema ecológico con el tema del lobo. Es que ecológicamente es inaceptable que los gobernantes
desprecien la protección de los chatos, de los potros, de las ovejas xaldas, de las cabras vermellas, del corzo, de los urogallos, de los salmones o de las truchas, y dediquen esfuerzos a proteger el lobo, la raposa, el cormorán y las garzas, que son los que destrozan la fauna autóctona asturiana. Y la destrozan porque se quiebra artificialmente el equilibrio en favor de los depredadores. Y esto está ocurriendo delante de los ojos de todos los asturianos, delante de todos nuestros ojos, que no se trata de exterminar nada, se trata de equilibrar. Y la protección del medio ambiente es equilibrio, o es equilibrio o no es protección del medio ambiente. Bueno, pues tenemos un gobierno que considera que no, que los chatos no hay que protegerlos, que los potros no hay que protegerlos, o que las ovejas y las cabras no hay que protegerlas, ni los salmones, ni los corzos. Bueno, pues los tenemos delante, y todo esto necesita una respuesta, y tiene una respuesta fácil, y la tienen en sus manos todos los asturianos, la tenemos en nuestras manos. Y yo creo que esta es la reflexión profunda que se repite ahora con lo que está ocurriendo con la variante de Pajares. Es un episodio más del Metro 3 de Gijón. Ahora el Instituto Oceanográfico, teníamos un Instituto Oceanográfico en Gijón, lo han desmantelado. Se lleva la comandancia de la Guardia Civil. Ahora resulta que suben los precios de la electricidad, y suben porque han cerrado las térmicas de Lada y de Sota de la Barca. Lo tiene que saber todo el mundo, para traer gas. Y se rasgan las vestiduras. Y los alemanes y los polacos tienen la electricidad más barata porque siguen funcionando sus térmicas. Pero es que no nos queremos enterar de esto. A cambio de que una ministra y un presidente del gobierno se paseen presumiendo de que son más verdes que nadie, a costa del bolsillo de todos los españoles, batiendo todas las semanas los récords del precio de la electricidad, pues lo han hecho desmantelándonos la industria básica, las térmicas que teníamos aquí en Asturias. Es que lo tenemos delante todo esto. Y es que no se quiere, sí se ve, pero no se quiere opinar, y los medios de comunicación que no ejercen su función a la hora de formar la opinión, hay que explicación a los asturianos lo que ha costado cerrar las térmicas. En Asturias, desempleo, y en la factura de la electricidad, récord histórico de precios de la electricidad. Pues estas son, en la denuncia del problema están las soluciones que tenemos los ciudadanos al alcance de nuestra mano fácilmente. Pues sí, la verdad que no se puede explicar mejor. ¿Qué lectura haces de lo ocurrido estos días con el tema de la cooficialidad, que lo han marcado en rojo como si fuese algo que nos importa mucho a los asturianos? ¿Entiendes que también es una escapatoria más para distraer la atención de lo realmente importante que acabas de enumerar? Yo creo que hay que verlo en dos planos, el tema de la oficialidad, o por lo menos en mi caso yo lo percibo en dos planos. El primero, ¿qué representa la oficialidad para Asturias? La oficialidad para Asturias es un asunto de intereses y de negocios para una minoría. Detrás de la oficialidad, lo único que hay pues son unos negocios de subvenciones para publicaciones, para publicidad en medios de comunicación, para crear unos puestos de trabajo de intérpretes y de traductores. Bueno, pues es un negocio para muy pocos, pero es un negocio que son los que están defendiendo la oficialidad. Para el conjunto de los asturianos no, porque el conjunto de los asturianos, en todo caso, lo que necesitaría era ver cómo los niños de las escuelas todos salen con varios idiomas, empezando por el inglés, como en otras comunidades autónomas. Y aquí la enseñanza está muy bien regulada con el desarrollo, como hemos dicho algunos desde el año 2011 en nuestro programa, el desarrollo reglamentario de la Ley de Protección del Asturiano, que es la vía responsable para, en nombre del interés cultural de nuestros bables, proteger nuestros bables y no fomentar y restarle recursos a nuestra cultura para proteger los bables, para fomentar una lengua artificial y beneficiar a unos pocos. Yo creo que ese es un aspecto que alguien tendría que cuantificar cuánto nos va a costar y qué es lo que dejamos de invertir en la verdadera cultura. La verdadera cultura es que los bables
que todos conocimos y que nunca jamás fueron conflictivos, y como también ha dicho acertadamente Pedro Leal, lo han convertido este asunto en un tema antipático. El bable era un tema querido por todos y lo sigue siendo los bables, y ahora han convertido la oficialidad en un tema antipático. Y luego hay un segundo problema que a mí me toca mucho más de cerca, porque yo creo que lo fundamental de la política es que los políticos tengamos palabra, y la palabra a los políticos la dan en los programas electorales. Algunos comparecimos en el año 2011 y desde entonces lo mantuvimos, un programa electoral que condicionaba cualquier avance en reforma estatutaria, en particular el de la oficialidad, a que hubiera consenso social, que no hay en estos momentos, como es obvio y como acreditan las encuestas. Bueno, pues un grupito de personas sin escrúpulos en el partido que creamos en el año 2011, pues ha decidido engañar a los 34.000 asturianos. Les ofrecieron el programa electoral que acabo de recordar, y es que la oficialidad y la reforma del estatuto es algo que habrá que hacer cuando haya consenso social, que ahora en estos momentos no lo hay, y han decidido que a cambio de las cosas que les habrán ofrecido, pues van a votar a favor de la oficialidad de la reforma del estatuto, y esto tiene nombres y apellidos. Y a mí esto me parece que es una profunda deslealtad política e institucional, que quiebra una de las esencias de la representación democrática. Hay 34.000 asturianos que no van a estar representados en la Junta General del Principado el día que un diputado con nombres y apellidos no cumpla el programa electoral gracias al cual le votaron. Y de ahí el enorme mérito que tiene la persona que está siendo en estos momentos preterida y marginada, incluso por las instituciones parlamentarias, que es Pedro Leal, que está levantando la bandera de la defensa de un programa electoral, pero sobre todo Pedro Leal está levantando la defensa de la palabra de los políticos. Un político sin palabra no tiene ningún valor en términos democráticos. Y por mucho que diga Barbón que él va a cumplir su programa, no se puede estar diciendo que él va a cumplir su programa y estar comprando voluntades de otros parlamentarios para que incumplan el suyo. Eso es una hipocresía. Y esto está pasando. Y es un aspecto también esencial de la política asturiana, que es quebrantar el mandato democrático y empujar a crear una cultura democrática que consista en faltar a la palabra dada, la propia o la de los demás. Y esto va a pasar con la oficialidad en la Junta General del Principado. Totalmente de acuerdo. Pero la credibilidad del político ahora mismo, de algunos políticos, es difícil recuperarla con este tipo de actuaciones. Pues hay que intentar recuperarla, porque si no el conjunto de la sociedad se va a pique. Si la representación democrática no se basa en la palabra de los políticos expresada en negro sobre blanco en los programas, pues el mandato democrático se quiebra. Dicho queda. Francisco Álvarez Cascos, se me va el tiempo. Un placer, como siempre, escucharle y poder disfrutar de los conocimientos del político probablemente de más nivel de los últimos 30 años en Asturias. Cuídate mucho, Paco. Gracias, Rafa, y un saludo a todos. Gracias, cuídate mucho. Dejamos a Francisco Álvarez Cascos, como siempre, expresando la situación, desmenuzando la situación de Asturias con esa claridad que atesora a la hora de poder hablarnos de lo que ocurre en el panorama político asturiano. En política, como en la vida, hay peldaños, y eso debería servir a algunos para que se diesen cuenta de la diferencia que hay entre los políticos de antaño y los de hoy.